Va a ser un poco, vamos a hablar un poco del tema de filosofía, un poco de sociología, entonces va a ser un poco más concentrado, ¿no? Hay que concentrarnos un poquito más para poder entenderlo y todo. Siguiente, porfa, diapositiva. Vamos a comenzar primeramente con los autores que vamos a referenciar. Vamos a hablar puntualmente sobre Michel Foucault, que es un sociólogo francés. Vamos a también tocar a John Orwell, que es un historiador español, pero habla más que todo sobre el tema de las ideologías puntualmente. Sobre Simone de Beauvoir, que es conocida feminista de segunda ola. Y por último, Karl Marx, quien va a ser el ejemplo perfecto de lo que es una ideología, la aplicación y la posterior indicación que nos vaya a brindar las ideologías como consecuencia, podríamos decirlo de esa manera. Siguiente, porfa. Entonces, vamos a trabajar con silogismos. Los silogismos son los resultantes de cualquier tipo de premisa. ¿Ya? Existe una premisa mayor y una premisa menor que son condicionales para una conclusión puntual. En este caso, la conclusión puntual vendría a ser un silogismo. El silogismo es una oración corta de lenguaje complicado que en realidad lo que fundamenta son principios bien específicos sobre una teoría. Es justamente lo que vamos a hablar de teorías. Entonces, lo que vamos a organizar acá, en una primera instancia vamos a tocar características. ¿Características de qué? De lo que es una ideología. Vamos a entender parte por parte qué es lo que es una ideología y en qué desemboca la aplicación de la misma. Luego pasaremos al tema del poder. El poder ideológico es cómo concluye, cómo se especifica todo lo que conlleva la aplicación de un poder en una sociedad. ¿No? Obviamente estamos hablando de un poder ideológico porque sabemos que las distintas aplicaciones de poder son de tema social, entonces siempre van a ser aplicadas de esa manera. Entonces vamos a empezar con características, que son las que nos va a brindar John Orwell, y después, posterior a eso, nos vamos ya con el tema de los silogismos con Michel Foucault específicamente, ya que este señor es sociólogo. Siguiente, porfa. Bueno, vamos a empezar con la ideología. Dentro de lo que es el marco, vamos a hablar con 6 características de la aplicación. Estas 6 características son las que nos determinan qué es una ideología desde el principio hasta el final. Cualquier conjunto de ideas que encaje de forma literalmente exacta, como se podría decir, con estas 6 características va a ser considerada una ideología. Hay que empezar diciendo que bastantes personas, obviamente, viendo desde el sector feminista, afirman que no es una ideología, sino que es simplemente un movimiento social, que es algo por el bien, ¿no? Que promueve valores. Entonces, eso lo vamos a entender más puntualmente desde varios ámbitos de estas características que mencionamos. Esto lo pueden encontrar en el libro de la genealogía de Occidente, del mismo John Orwell, en el capítulo 10, 11 y 12. Siguiente, por favor. Entonces, empezamos con la primera característica. Les recomendaría que puedan ir apuntando esta información porque en verdad las características son puntuales. En verdad no necesitan mucho rodeo, son puntuales y bacán que puedan tener una por una. Entonces empezamos. ¿Qué significa el dualismo? El dualismo se expresa básicamente en mistificar y simplificar la realidad. ¿Qué significa? Esto nos aleja de la realidad. Tenemos que entender que la realidad de hecho es una sola. No existen dos, no existen tres, la realidad es una sola. Si yo me tiro de un edificio me voy a golpear, ¿no? Si yo me tiro contra el suelo me voy a hacer daño. Eso es una realidad. No podemos simplemente evitarla, simplificarla, cambiarla alegremente. La realidad se nos es dada. Nosotros no la creamos. Sin embargo, para las famosas ideologías, por eso tenemos aquí el ejemplo de Karl Marx, que es con el que vamos a trabajar en estos 6 puntos, porque bueno, claramente Marx con el marxismo anterior al socialismo y posterior al comunismo, nos va a explicar bastante sobre el tema, bueno, va a ser un ejemplo perfecto en realidad, ¿no? Porque ¿quién no conoce la ideología del marxismo? Y entonces va a ser perfecto para poder entender los ejemplos y luego lo vamos a aplicar con el feminismo. Entonces, por ejemplo, en el tema del comunismo, a qué me hago referencia con decir dualismo? Con el tema del dualismo, simplifica la realidad en dos ámbitos, siempre en dos partes. En el caso de Karl Marx, hablaba de la burguesía y el proletariado.
Si bien es cierto, para entender la pobreza de cierto país, de cierto sector, las distintas formas y los engranajes en los que un movimiento social puede ir caminando o se puede ir expresando de forma general, tienen que tener siempre todo un sistema complejo en la forma en la que funciona. Es decir, en la sociedad, para que existan distintas clases sociales y también económicas, hay todo un sistema interno que mueve esto, ¿no? Que básicamente, basado probablemente en la libertad, que es como la mayoría de personas creemos. Sin embargo, para las ideologías que creen poder impartir la realidad de esta forma, lo que hacen es simplemente simplificar esta realidad, la cambian. Entonces, aquí estamos ya chocándonos contra el primer punto. Estamos interfiriendo contra el primer punto. Estamos interfiriendo contra el punto de la realidad. Yo les pregunto, ¿acaso creen que la realidad puede ser modificada por alguien más? Pues claramente no. La realidad no es modificada alegremente. La realidad no la puede cambiar nadie. La realidad se nos es da, existe y pertenece a nuestra existencia. Nosotros existimos en la realidad. La realidad viene hacia nosotros no la creamos. ¿Qué es lo que hace Karl Marx? Divide a la sociedad en dos ámbitos. En el ámbito de la burguesía, que era la gente con más pudiente, por así decirlo, y el proletariado, que era la clase obrera. A él aquí se está saltando mil y un cosas. Se está saltando mil y un procesos que llevan a la gente a encajar en este tipo de clasificación. Entonces, ¿qué proceso se está saltando Karl Marx? Se está saltando el proceso de la realidad, ¿no? Y es por eso que decimos que simplifica la realidad, porque en realidad hay todo un proceso detrás que se lo salta y simplemente ellos te dan la verdad, supuestamente. Lo que te dice la ideología es, esto es. ¿Me dejo entender? La ideología te va a mostrar a ti, supuestamente, lo que ellos creen que correctamente es. No importa si puede ser A, B, C o D. Ellos te van a decir, olvídate de todo lo que te han enseñado hasta el día de hoy, esto es lo que tiene que regir. Es lo que hacen las ideologías. Por eso que Karl Marx obvia todo lo que pasa en la sociedad y te dice, ok, mira, lo que está pasando es esto, él es el dueño de la verdad, supuestamente, y te dice, hay burguesía y proletariado. ¿Estás conmigo o contra mí? ¿No? Y lo mismo que es lo que hace Simone de Beauvoir. Es una de las feministas más relevantes, podría decir yo, en el ámbito feminista. Si bien es cierto, no es para nada la primera. El feminismo es un movimiento bastante antiguo, siglo XIII, XIV, primeros pasos del feminismo. Esta señora es más o menos de finales de la segunda ola y principios de la tercera, 1950, 60, y lo que está explicando, ella también, bajo la teoría del existencialismo, que es otro ámbito que no lo vamos a tocar porque en verdad ya nos vamos a complicar bastante, habla sobre las mujeres y los hombres como opresores y oprimidas, ¿no? Y de nuevo simplifica la realidad. De nuevo está mistificando la realidad. ¿Por qué? Porque se está saltando bastantes procesos. No se puede generalizar alegremente al hombre como un opresor ni a la mujer como una oprimida. Sabemos que existen casos puntuales en la realidad, bastantes casos de hecho. Entonces, alegremente no podemos pasar al otro lado y decir, ok, entonces ahora van a haber opresores y oprimidos de forma general. Son casos puntuales, ¿no? Los hombres no van a oprimir mujeres alegremente, ni viceversa. Entonces hay que entender todo esto delicadamente. Pero antes de entrar al tema del feminismo hay que seguir con las características y luego lo que vamos a hacer es encajar al feminismo en estas 6 características para ver si es que realmente encaja con lo que vendría a ser una ideología y su aplicación. Siguiente, por favor. El segundo punto, que es la alienación de conceptos. Bueno, no conceptos, no solamente los conceptos, ¿no? Pero la definición de alienante, algo que aliena significa que es algo que se apodera. Yo alieno algo, yo me apodero de algo. Pero yo les pregunto, ¿quién soy yo para apoderarme de algo, no? ¿Quién es alguien para apoderarse de alguien? ¿Acaso hay seres humanos superiores a otros? No. Todos somos por igual. ¿Qué significa esto? Que si hay una persona racional en este mundo, que solamente somos los humanos, físicamente hablando, no va a haber alguien que nos rija qué cosa de hacer, ¿me entienden? No hay nadie que nos vaya a decir, ok, tú eres, que nos enseñe la libertad, ¿no? Que nos rija la libertad, ni que nos rija la felicidad, sino que esta pertenece a nosotros por el mismo hecho de existir. Si todos somos iguales, nadie puede venir por encima a enseñarnos, o a mostrarnos o a darnos acceso a algo con lo que nosotros nacemos. ¿Me dejo entender? Marx te dice, yo te voy a dar la libertad, yo te voy a dar la igualdad,
todos los valores que buscabas, él te los da supuestamente, ¿no? Pero ¿quién es él? Otro ser humano igual que nosotros. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, porque la alineación de conceptos es básicamente uno de los puntos más importantes de esto. ¿Qué te dice el marxismo? Vamos a promover la igualdad, el respeto, ¿no? La libertad, inclusive lo dicen. ¿Y qué vemos por el ámbito opuesto, ¿no? La gente que se apega más a las ideas de la libertad, vemos que te dicen lo mismo. Igualdad, respeto, ¿no? Libertad. Entonces, ¿qué significa? Que ambas partes te van a decir lo mismo. Sin embargo, no significan lo mismo. Detrás de cada concepto hay una definición distinta. ¿Por qué? Porque está en función de la persona y del autor de la ideología. ¿Por qué? Porque eso también está supeditado al primer punto, de que en realidad lo que te vayan a vender, lo que te vayan a decir, va a estar en función siempre del autor de la ideología y no de la realidad, sino a gusto de lo que el autor de la ideología desea. En este caso, el feminismo te puede decir igualdad, ¿no? Derechos, ¿no? Y sin embargo, cuando analizas los conceptos y la aplicación de los mismos, vemos que no necesariamente es así. Entonces, todavía no quiero entrar al tema del feminismo, vamos a dejarlo con el tema del marxismo y después pasamos luego al feminismo, ¿no? Por ejemplo, Marx, como te dije hace un momento, nos hablaba de la igualdad, pero ¿acaso esa igualdad del comunismo es la correcta? Entonces, acá estamos viendo Sí, sí es la un concepto. correcta. Estamos viendo un concepto bien interesante. Y no necesariamente puede ser así, porque obviamente la expresión que podría tener Marx en ese aspecto eh, es bastante complicada, ¿no? ¿Me dejo entender? Es bastante complicada en el sentido de que no alegremente es así. Él nos está dando esta definición y no necesariamente puede ser de esa forma. Hay que entender lo que está detrás del concepto. Siguiente, porfa. Bueno, entonces continuamos con el tema número 3. El punto 3 habla sobre que son doctrinarias. Estas ideologías, al fundamentarse como algo doctrinario, significa que exigen adhesión absoluta a sus seguidores. Al fundamentarse como adhesión absoluta a sus seguidores, estamos hablando de que a las personas que supuestamente lo siguen están esperando que si van a llamarse marxistas, si van a llamarse feministas, si van a llamarse lo que sea perteneciente a la misma ideología, entonces tienen que estar totalmente apegados al pensamiento. Y ojo, esto no solamente queda ahí, sino que cualquier tipo de pensamiento distinto al que ha sido planteado primeramente por ellos, debe ser atacado, ¿no? Y como dice ahí, todo pensamiento distinto es considerado una amenaza y debe ser destruido con el fundamento de una revolución. Y aquí es donde entramos al tema de la revolución. Aquí es donde entramos al aspecto, como habíamos visto, del feminismo, que habla sobre las revoluciones, el tipo del marxismo también, que de hecho el fundamento de su lucha es una revolución. Entonces, estamos entrando a este aspecto. Entonces, te está diciendo que las personas que siguen la ideología no pueden seguir ciertos conceptos, sino que tienen que seguir la totalidad de los conceptos, todos en lo absoluto. Y por ende, como consecuencia posterior, tienen que atacar o llamarle amenaza a todo aquel concepto de revolución que esté ajeno a su propio pensamiento. Y eso es su revolución. Ese es el fundamento de la revolución. Ese es otro punto más que también está en juego. Siguiente, porfa. El cuarto punto vendría a hablar sobre el totalitarismo. Estamos hablando de una forma correcta, entre comillas, de pensamiento. El tema totalitario es que lo que nos van a hacer es imponer cierta forma específica de pensar. Nos van a decir cómo pensar. ¿Me dejo entender? Nos van a querer plantear la forma en la que nosotros debemos pensar, nos van a hacer el trabajo, como se podría decir, ¿no? Nos van a decir cómo hacerlo. Entonces, bueno, ya que tenemos una sociedad a la que la gente no le gusta hallar, sino que se lo den, lo más probable es que tiendan a eso, ¿no? Es por eso que las ideologías son bastante exitosas en su forma de aplicación, o sea, no es que sean buenas, sino que consiguen lo que quieren, logran sus objetivos, y en este sentido imponen la forma correcta de pensamiento.
buscan ordenar la esfera política a su antojo y también todo lo demás ámbitos de la realidad. ¿A qué voy con esto? Que abrazan todo. Te dicen, esto es así, esto es así, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, y cualquier cosa que se oponga a esto, como hemos visto en el anterior punto, debe ser destruido, debe ir en contra totalmente de eso. Uno de los ejemplos que podemos tocar es el tema del feminismo radical, ¿no? El feminismo radical sabemos que lo que hace es atacar puntualmente cualquier cosa que piense diferente. El feminismo liberal también lo hace, el feminismo de género también lo hace de otra forma, obviamente no física. Vemos como el feminismo radical ataca iglesias, quema iglesias en algunos países donde está ya este movimiento más avanzado. Uno de los ejemplos más puntuales es el de México, ¿no? Entonces, vemos cómo sí encaja en el tema totalitario, ¿no? Te imponen una cierta forma correcta de pensamiento. Siguiente, porfa. Ahora vemos el punto de que son mesiánicas. Quinto punto. Esto significa que te van a prometer el paraíso mediante la aplicación de sus ideas. ¿Qué significa? Que si es que se puede aplicar las ideas que te plantea la ideología, por ende, la sociedad va a progresar, ¿no? La sociedad va a ser mejor. Eso es lo que nos dicen. Entonces, esto significa que afirman que al seguir su doctrina, los engranajes sociales se moverán a la perfección y siempre será a gusto de los autores y su concepción de libertad impuesta. ¿Qué significa esto? Que cuando se aplica estas ideas, ¿no? Este conjunto de ideas ideológicas, la sociedad va a progresar, ¿no? Y es algo básico, el marxismo lo promovía por todos lados, hacía su propaganda política, el feminismo también lo hace, ¿no? Y promueve este tipo de aspecto, ¿no? Que la sociedad siempre va a ir para bien, siempre va a ir ascendente. Entonces, pero ojo, acá tenemos un tema. ¿Quién dice esto? ¿Quién lo rige? ¿En qué se basa para decir esto? Y vemos que siempre será a gusto de los autores y la concepción de libertad que ellos tengan. Entonces, no estamos hablando de realidad, sino de lo que ellos quieren que sea. Estamos hablando de los autores de la ideología, lo que ellos consideran que es correcto o no, y te van a decir mediante la alienación de conceptos que esto es libertad, que esto es igualdad, etcétera, y te lo imponen, porque si te opones a esto también vas a estar en contra, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, sexto y último punto es el tema emocional. Manipulan mediante un sentimentalismo relativista. ¿Qué significa esto? En la charla del día de ayer hablamos un poco sobre el sentimiento y la emoción, el sentimentalismo, pero ahora vamos a hablar sobre el relativismo, también, ¿no? Sumado al mismo. Vamos a leer. Utilizan un sentimentalismo con finalidad política, el cual desemboca en el alejamiento de la realidad. A ver, vamos por partes. El sentimentalismo, de por sí, viene a ser parte negativa ya de la persona, ¿no? Si bien es cierto, podemos tener emociones y sentimientos que van a ser siempre subjetivos al individuo y no al colectivo, ojo, ¿qué significa? Que lo que yo crea o me emocione o sienta por algo va a ser netamente de la persona, del individuo y no del colectivo. Cuando un cierto grupo de personas quiere expresar este sentimiento de forma grupal para todos por igual, y ojo, que alguien te lo imponga, ya estamos hablando de un sentimentalismo, ¿no? Ese ismo de la ideología al final. Y obviamente con una finalidad política, que es en el caso del feminismo, en el caso del marxismo, ¿no? Te habla de la pobreza, enaltece a las personas con el tema de que tenemos que tumbarnos el Estado liberal, ¿no? Como es con el tema de Marx, la gente con plata, en otras palabras, ¿no? Entonces, generar una especie de resentimiento social, pero al fin y al cabo siempre utiliza el sentimentalismo como medio. Entonces, ¿por qué digo relativista? Porque está relativizando algo muy importante, que es la realidad. Al relativizar la realidad, ¿por qué digo que relativiza la realidad? Porque todos tenemos una forma de pensar diferente. Todos tenemos distintos sentimientos, todos tenemos distintas emociones. Todos podemos tener distintas percepciones de las cosas. Sin embargo, se nos va a decir que tenemos que hacer de cierta forma, tenemos que actuar de cierta forma y, ojo, también tenemos que sentir de cierta forma. ¿Cómo lo hacen? Claro, obviamente no te lo van a decir que tienes que hacer esto porque si no, algo. No. Te lo ponen bonito, ¿no? Te lo plantean interesante, te hacen sentir lo que ellos quieren que sientas, en otras palabras. Que sientas pena, ¿no? Por la
la niña, la persona que es violada, pero la solución es que aborte, ¿no? Entonces ahí entra el otro tema, ¿no? Que te sienta así, la mujer sufre violencia verbal, etcétera, eso está totalmente fundamentado. Sin embargo, la solución es el feminismo, ¿no? Entonces, el problema está en cómo te plantean la solución y por qué camino tomar, y es que por eso que tenemos que entender que las ideologías solamente se presentan, ojo con esto, es importante, las ideologías solo se presentan mediante un problema social, ante un problema social. Si no, no tienen fundamento, si no, no tienen forma de funcionar en una sociedad. Necesitan que exista un problema social y se presentan como la solución de la misma, ¿no? Es por eso que se dice que el sentimentalismo en sí es subjetivo, pertenece a cada uno, pero se intenta aplicar de forma objetiva. Y aquí es donde vamos a entrar al ámbito de la posverdad. Es una definición bastante interesante, ¿no? El sentimentalismo, bueno, el sentimiento en sí es subjetivo, no va a pertenecer siempre al individuo, pero cuando se intenta aplicar de forma objetiva para el colectivo, para toda la sociedad por igual, y quién lo hace, obviamente el autor de la ideología, que es una sola persona, intenta aplicar algo para todos, ya sabemos que tiene una finalidad detrás, ¿no? Como hemos visto con los ejemplos, tiene una finalidad detrás que no te la va a decir y te va a intentar aplicar este sentimiento de forma objetiva. ¿Qué significa? Que es para todos por igual. Y eso no puede ser posible, porque algo que es subjetivo no puede aplicarse como objetivo, si no estamos hablando de la posverdad. Para mí el sol es verde y quiero que para todos el sol sea verde. Entonces se lo voy a aplicar a todo el mundo. No, no tiene sentido alguno. Es por eso mismo que a esto se le llama posverdad. La posverdad se traduce en una sola palabra: mentira. La posverdad es la aplicación de una mentira de forma engañosa. Claramente, como sabemos, la mentira siempre se vende como verdad, ¿no? La mentira no se presenta como una verdad, como una mentira, perdón, sino se presenta como una verdad. Es engañosa, es manipuladora, ¿no? Y utiliza bastantes instrumentos para llegar a su objetivo. En uno de estos es el sentimentalismo. Tiene un sentido detrás, tiene todo un funcionamiento detrás que te hace entristecerte, ¿no? Ser empático con la información que te brindan, pero la solución también te la dan, ¿no? Y la solución siempre va a ser apoyar la ideología. La solución que te dan siempre va a ser ir con lo que ellos quieren, el propósito del autor de la ideología. Siguiente, porfa. Entonces, hemos entendido estos 6 puntos. Estos 6 puntos son los principales para entender la ideología como tal. Cualquier conjunto de ideas que encaje en estas 6 características va a ser considerada una ideología. Así de sencillo. Cualquier punto. Y ojo, lo vamos a comprobar ahorita con el feminismo. Y lo pueden comprobar con cualquier ideología que quieran, en verdad. Encaja perfectamente. Entonces, ¿qué es una ideología? Acá está la definición, es una definición personal. Y vamos a leerla juntos. Es un conjunto de ideas que mistifican la realidad. Estamos hablando, vamos parte por parte. ¿Qué significa? Un conjunto de ideas puede ser cualquier cosa, puede ser una oración, puede ser bastantes principios, premisas, silogismos, ¿no? Como quieras llamarlo. Pero acá estamos con un condicional que dice que este mistifica la realidad. ¿Qué significa esto? Que no te van a presentar la realidad como realidad. No te van a presentar la realidad como tal, sino que este condicional va a hacer que la realidad venga a formar parte, en otras palabras, de la persona que es autor de la ideología. En definitiva, no se plantea la verdadera realidad, sino que es una construcción de verdad. Y tenemos que entender que las verdades no se construyen, sino que existen, son parte de la existencia. Entonces, estamos hablando de la mistificación de la realidad. La ideología te presenta la realidad como ellos quieren que tú la veas. ¿Con qué objetivo? Bueno, aquí sigue. Para orientar a cierto grupo de personas hacia un determinado accionar. El propósito de cualquier ideología no es que te sientas feliz, ¿no? El propósito de cualquier ideología no es perder el tiempo. El propósito de cualquier ideología es orientar a cierto grupo de personas hacia un determinado accionar. Lo que desean es que las personas hagan algo, que las personas se enfoquen en algo, que las personas vayan hacia cierto punto. Es lo que desean. Entonces, aquí está el tema. ¿Qué es eso que en general las ideologías buscan, ¿no?
Y es lo que ya vamos a analizar puntualmente en cada una. Sin embargo, aquí estamos ante un problema y es que no podemos definir que cualquier ideología sea buena, porque de hecho ninguna lo es. Ninguna ideología es buena. Eh, Sabemos que las doctrinas, los dogmas, como podría ser las religiones, la religión católica es puntualmente, ¿no? O el mismo conservadurismo, que no es una ideología, sino que refuta las ideologías como tal. Estamos hablando de que las ideologías no te presentan la realidad, entonces no pueden ser seguidas, sino que te presentan una realidad, obviamente no la verdadera, a gusto de la persona, bajo la visión del autor de la ideología, para que tú veas la realidad como ellos quieren que tú la veas, para que posteriormente tenga el objetivo de que tú acciones en función de lo que el dueño de la ideología o el autor de la ideología plantea y busca que tú hagas. Controla, es una forma de control de masas, en otras palabras, ¿no? Como decía Alexandra Kollontai, es una forma de arribo al poder, es una forma de llegada al poder, ¿no? Y hay ideologías más radicales, ¿no? El terrorismo es una forma de aplicación ideológica, forma de aplicación, ¿no? No es una ideología, pero es una forma en la que se aplica la ideología. Al fin y al cabo, la ideología es la obra maestra para el mal, ¿no? Es la obra maestra de control totalitario. Entonces, ¿qué es lo que tiene esto? Es carente de propósito verdadero para el militante. Esto lo decía David Berlo. David Berlo es el padre de la comunicación, sociólogo también, y hablaba bastante sobre estos aspectos. ¿Qué significa esto? Que el militante carece del verdadero propósito de la ideología. Toda ideología tiene un propósito, pero este propósito es conocido únicamente por el autor de la ideología. ¿Qué significa esto? Que el autor de esta ideología, en este caso Marx, ¿no? O lo que estamos hablando de una ideología puntual, lo que hace, lo que busca el autor de la ideología, en otras palabras, es fundamentar ciertas ideas que obviamente no necesariamente se acerquen a la realidad, ¿no? Y obviamente el militante, el que sale a la calle, el que sale con el puño en alto, no necesariamente va a conocer el verdadero fin de la ideología. Uno de los ejemplos puntuales es, por ejemplo, con la ideología del aborto. Bueno, agenda, podríamos llamarle, ¿no? O la forma en la que promueven esta idea. Y es que aquí está la diferencia entre dos conceptos. Uno, que es el concepto que el militante tiene, la mujer que sale con su pañuelo verde para gritar aborto legal, que va con la idea, con el cartel en la frente de militante que dice revolución. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ellos creen. ¿Cuál es tu propósito, militante verde? Revolución. ¿Cuál es la revolución? Cambiar las ideas, ¿no? Volver el aborto un derecho, ¿no? Etcétera. Sin embargo, el autor verdadero de la ideología, quien promueve esta ideología, quien crea esta ideología, quien la fundamenta, específicamente con el tema del aborto, podemos hablar más que todo por Margaret Sanger, fundadora de IPPF, que no necesariamente es una revolución, sino un negocio, ¿no? Y estamos viendo las distintas implicancias que hay para llegar a esta conclusión. ¿Cuáles son? Que de hecho cada aborto podría llegar a costar $1.500, ¿no? Y hay bastantes cosas que van jugando. Ese no es el tema puntual, pero podría ser un buen ejemplo para poder entender esto, ¿no? Y sin embargo, el Estado lo tiene que pagar, ¿no? Pero a alguien le tiene que llegar ese dinero, ¿no? Entonces hay cierta forma en la que se aplica ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí está la diferencia entre una persona que es militante, ¿no? Que va y cree que está haciendo revolución, pero por otro lado está la ideología cobrando. Y esto es el punto inicial de la sociología, que te dice que para que cualquier política pública funcione, si pueden apuntar esto sería ideal, para que cualquier política pública funcione, tienes que entender el problema desde tres factores principales. Uno, entender la causa. Dos, entender el problema como esencia propia, en sí el mismo problema. Y tres, entender lo que causa, lo que genera, lo posterior que hace ese problema en la sociedad. Entonces, el primer punto, vamos a entenderlo primero desde el punto central, perdón, con el tema del aborto, ¿no? ¿Cuál es el problema? El fundamento, vamos a hacerlo más puntual para poder entenderlo mejor. Con el tema del aborto por violación, que es uno de los tres causales que bastante se toca. ¿Cuál es el problema? La mujer violada, ¿no? Que la persona la violen. ¿Ok? Ese es el problema. ¿Cuál es la causa del problema? El violador. ¿Ok? Entonces, el violador es la causa del problema, el problema en sí es la mujer violada, y la consecuencia de este problema es el embarazo no deseado.
Acuérdense que decíamos que las ideologías se presentan siempre y cuando existe un problema social. Si no, no tienen fundamento. En este caso estamos hablando de uno. ¿Qué te promueve como solución el tema de la agenda abortista? ¿Qué te dice cuál es la solución? Te dice que la solución es que aborte, ¿no? Que hay que hacer revolución con el puño arriba y buscar que la mujer aborte. ¿Para qué? Para que obviamente te fundamenta pues todo, ¿no? Te dice que no, que eso le va a ir bien, que va a ser mejor para su salud mental, física, todo. Sin embargo, ¿qué estamos entendiendo? Acá está el punto de la sociología, que para que cualquier política pública funcione, no se puede atacar ni el problema central ni el efecto del problema, sino la causa del problema. ¿Por qué? Porque si yo ataco el efecto del problema, lo que va a suceder es que la causa seguirá intacta y el problema se va a seguir generando constantemente. No, nadie va, lo que genera el problema, nadie lo va a tocar, nadie lo va a molestar. Entonces el problema se va a seguir generando. El resultado del problema es como que un bombero quiera apagar las llamas y no vaya al punto que genera las llamas, ¿no? Atacar el problema directamente no tiene sentido, entonces se tiene que atacar la causa para que se pueda erradicar este problema. Entonces, hay que analizar juntos, ¿no? Habíamos dicho cuál era la causa, el problema y el efecto. ¿Qué es lo que está haciendo la agenda abortista? La agenda abortista está atacando el efecto del problema, que es el embarazo no deseado. Se quieren tumbar al bebé, ¿no? Promoviendo el aborto. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Está solucionando el problema en lo absoluto, lo está solucionando, no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque la causa de este problema sigue intacta. ¿Cuál es la causa? El violador. Eso no lo tocan. Tocan al bebé, ¿no? Tocan el efecto del problema. Entonces, al dejar la causa del problema intacta, no se está solucionando en lo absoluto esto. En lo absoluto. Por ende, estamos viendo que así no funciona. Entonces, habría que cuestionarnos, ¿realmente la gente que promueve esto es tan estúpida de no darse cuenta de eso? No, realmente no, al contrario, ven más allá, porque saben que el militante no va a ver más allá. Ellos a propósito se equivocan porque realmente no quieren solucionar el problema. ¿Por qué? Porque cada aborto cuesta $1.500, aprox, ¿no? Entonces, en un promedio. Entonces, no quieren solucionar realmente el problema, quieren que el problema siga sucediendo y que supuestamente digan que esa es la solución y que ellos sean vistos como el héroe, ¿no? El héroe de la película. Y en realidad, por otro lado, no quieren solucionar el problema, simplemente quieren que sigan existiendo este tipo de problemas para que pueda seguir habiendo aborto, que es el fundamento de su existencia como ideología. Es por eso mismo que dice, carente de propósito verdadero para el militante. El militante cree que es una revolución, pero el verdadero autor de la ideología conoce su verdadero propósito, pero le hace creer a sus militantes que están haciendo otra cosa, ¿no? Igual con LGBT, cuando promueven la agenda LGBT para que supuestamente sea como algo, ¿no? Algo que va a ir para bien, ¿no? Para defender, pero en realidad tiene fundamentos políticos, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de la sexualidad de alguien, sino que estamos hablando del tema político. Utilizar a las personas como tontos útiles. Y obviamente esto es con fines totalitarios y violentos. ¿Qué significa esto? Que desembocará siempre en algo violento y totalitario. ¿Qué significa? Que no es para uno, no es para algunos, es para todos. Y quien se oponga a esto tiene que ser censurado, cancelado, atacado, etcétera, ¿no? Violentado. Y ahora, bueno, esto vendría a ser lo que es una ideología, esa definición puntual. Y vamos a tocar la nota que dice, invisible previo a su aplicación, pero visible posterior a la misma. La ideología es invisible antes de que se aplique. ¿Por qué? La gente no lo nota, la gente cree que realmente, o sea, la gente le cree a lo que dice la ideología, no la ven como ideología. Es invisible antes de su aplicación. El marxismo no era visto como una ideología, era visto como una solución, ¿no? Era visto como algo bueno que promovía la igualdad. Pero una vez que se aplica, se dan cuenta del fracaso social y que es por eso que es un ejemplo perfecto para poder entenderlo. Igual con el feminismo, ¿no? En los países que se aplica no soluciona nada. Y tengo un ejemplo bastante interesante. Aquí en Perú, en el año 94, se generan, o sea, se crean las tipificaciones de feminicidios, ¿no? Donde ¿qué significa? Que si un hombre mata a una mujer, se va a considerar feminicidio y por ende la pena que va a recibir este hombre va a ser mayor que si el crimen fuera al revés. Que si una mujer mata a un hombre va a recibir una pena menor. Entonces, esto se hace con la finalidad de que se reduzca, con la finalidad que se reduzca los casos de feminicidios, ¿no? Sin embargo, vemos que desde ese momento ya se fundamentaba, se crea
el Ministerio de la Mujer, las tipificaciones del feminicidio, obviamente fundamentadas por el feminismo, ¿no? La corriente, la ideología. Y años después, hasta el día de hoy, podemos decir que según datos del Ministerio de la Mujer, cada año más y más casos de feminicidios hay aquí en el Perú. Si lo podemos llamar feminicidio, ¿no? Porque también es un error de concepto. Entonces, ¿qué significa? Que por lógica misma, si uno le da una medicina a una persona que está enferma para que ésta se cure, y la medicina no la mejora, sino que la persona de hecho empeora, es clave, es lógico no seguir dándole la misma medicina, ¿no? Entonces, entendemos que tampoco es tan como medicina, ¿no? El feminismo es una ideología, y es lo que vamos a analizar posteriormente. Siguiente, por favor. Ya, entonces podemos ahorita ingresar al tema del poder, que es la segunda parte, pero yo quisiera más bien, antes de entrar al tema del poder, que regreses porfa al primer punto de la ideología, de los fundamentos de la ideología, para poder encajar al feminismo en punto por punto, para hacer un checklist el punto uno, porfa. ¿Vuelvo al punto 1? Sí, el punto uno. Bien. Ya, listo. Entonces, ya, vamos a hacerlo rapidito, vamos a encajar al feminismo en cada una de estas características. Punto uno, dualistas. Acá está justo inclusive el ejemplo. ¿El feminismo simplifica la realidad? Sí. ¿En qué te lo divide? En opresores y oprimidos, hombres y mujeres. El hombre oprime a la mujer y se salta todos los procesos naturales. Check. Siguiente, porfa. Alienantes. ¿El feminismo se apodera de las definiciones? Sí. ¿Qué te dice el feminismo? Te promueve la igualdad, ¿no? La pariedad y alternancia es uno de los ejemplos más claros que lo voy a utilizar para este punto, por eso no vamos a poner mucho. La ley de paridad y alternancia es una cosa, es una ley, es un proyecto de ley propuesto por el feminismo, que lo que fundamentaba y lo que buscaba hacer era que las personas que voten, para personas que estén en el Congreso, ¿no? En distintos ornamentos públicos, tengan que estar dividido obligatoriamente, ya empezamos con las obligaciones, obligatoriamente 50% hombres y 50% mujeres. ¿Qué significa esto? Que la persona ya no va a votar en función de la calidad del candidato que vaya a elegir, en función de sus capacidades, sino que ahora está obligado a votar en función del sexo. Pero que, claro, claramente es absurdo, ¿no? O sea, la gente no vota porque sea hombre o mujer, la gente vota porque a mí me gustan las ideas de cierta persona, las comparto, entonces yo quiero ver a esa persona en el Congreso. Yo no voto por esa persona porque sea hombre o porque sea mujer, no me importa eso, ¿no? Eso es lógica. No se vota ni se valora la capacidad de la persona por su sexo, sino en realidad por sus capacidades para fundamentar un trabajo, para desempeñarse en cierta forma del Estado, ¿no? En lo que sea. Entonces, esto es un ejemplo de alienación de conceptos. ¿Por qué? Porque ¿qué te dice el feminismo? Igualdad, 50-50. Qué bonito suena, ¿no? Qué bonito sea que todo sea igual. Sin embargo, ya no puedes ir a votar por quien tú quieras, sino que tienes que votar por lo que ellos te dicen, ¿no? Tienes que votar obligatoriamente por una mujer o por un trans, ¿no? Como en algunos países como en Canadá, por ejemplo, o en Francia. Estás obligado a hacer esto. Y hay candidatos que se prestan para eso, obviamente, ¿no? Entonces ya no estás votando, ya te están reduciendo las libertades y estás ahora en función de lo que la ideología quiere. Pero ¿cómo llegan a ese punto? Llegan diciéndote que es lo correcto, qué bonito suena la palabra. ¿Por qué? Porque para nosotros se escribe igualdad en español de la misma forma que la escribe el feminismo. Entonces vemos igualdad en dos carteles diferentes, un cartel feminista dice igualdad y en un cartel antifeminista también dice igualdad, ¿no? ¿En cuál creemos? Esa es la cuestión. Ahí te das cuenta que una ideología te aleja de la verdad, te engaña. Esa no es la realidad, ¿no? Y así es como se apoderan de los conceptos y te alejan de lo que realmente es. Siguiente, porfa. Ahora, doctrinarias. Ya tenemos dos checks, encaja con 2 puntos hasta ahorita, 2 de 2. Tercer punto, dice doctrinarias. Sabemos, y esto es un ejemplo clarísimo, y seguramente, no sé si sabrán, pero podrán comprobar, que supuestamente para las feministas toda mujer está obligada a ser feminista, porque supuestamente el feminismo les dio el derecho a votar, les dio el derecho a hablar, y esto es falso. Ojo, que se puede demostrar que según el tratado de Seneca Falls no fue así. Hay documentos históricos que el derecho al voto, el sufragio, fue de hecho propuesto y legalizado por un hombre negro de aquella época de la abolición. Entonces, eso es otro tema, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que el feminismo exige a las mujeres que se apeguen al feminismo. Cualquier mujer que no sea feminista
no es concebible para ellas, ¿no? No es mujer, deja de serlo, ¿no? Simplemente se convierte en lo que decíamos, una amenaza, algo que debe ser destruido. Entonces, claro, qué empáticas son las feministas con las mujeres, pero solamente las que se consideran feministas, no con cualquiera. Entonces, aquí estamos viendo la doble moral, por ejemplo, ¿no? Se exige adhesión absoluta a los seguidores y se busca conquistar, se busca hacer una revolución para convertir a todos. El que se oponga, o te sumas, pero no te puedes oponer. Si te opones, eres amenaza y debes ser destruido. Y es lo que hace el feminismo, ¿no? Ataca a quien no piense como ellos mismos. Siguiente, por favor. Cuarto punto, entonces ya vamos 3 de 3. Cuarto punto, totalitarios. Imponen la forma correcta de pensamiento. Es que está más que obvio, ¿no? El feminismo nos pone principios, nos pone formas de pensamiento, nos pone formas de actuar. Nos dice esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, ¿no? De este color, etcétera, ¿no? Nos dice que, por ejemplo, el feminismo de género, con uno de los ejemplos más estúpidos, alejados de la realidad, si bien es cierto, cada persona es libre de expresar respeto y tolerancia por alguien que se autoperciba lo que desee autopercibirse. Sin embargo, el problema está en que se busca aplicar esta erradicación para todos. ¿Qué significa? Que si una persona es hombre biológicamente, pero se autopercibe como una mujer o género fluido o lo que sea, y te quiere obligar a ti a que lo llames como esa persona desee. Aquí está el problema, obligar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? Como saben que la persona si quiere se niega y nadie le va a poner una pistola en la cabeza para que lo llame con un prefijo que la misma persona desee, sino que necesitan del Estado que lo haga. Necesitan que el Estado les diga, ok, vamos a sacar una ley que haga que cualquier persona cualquier persona que se dirija a ti tiene que decir lo que tú quieres, ¿no? Y eso ya lo vemos aplicado en países como Francia o como Canadá, que son donde el progresismo está bastante avanzado, con el feminismo de género, ¿no? Que actúa en conjunto la ideología de género y el feminismo, que, por ejemplo, ¿no? Hay casos puntuales. Hubo un caso en 2018 en Canadá donde una pareja de esposos estaban con su hijo de entre 8 y 9 años, creo, si mal no recuerdo, y había un adulto que estaban jugando en un parque, ¿no? Y este adulto supuestamente se autopercibía como una persona de 8 años, ¿no? Y quería jugar con el hijo de la persona que realmente sí tenía 8 años biológicamente, pero el adulto no. Entonces, claramente, los padres de este niño se opusieron a esto, ¿no? Claramente se opusieron a, a, a que esto suceda, ¿no? Porque claro, sabían que había algo raro, ¿no? Algo que no estaba correcto ahí, ¿no? ¿Y qué sucede? Estos padres se les quitó la custodia del hijo y fueron presos. ¿Por qué? Porque obviamente la persona trans los denuncia, diciendo, los denuncia por discriminación, por no aceptar y por no llamar a la persona como esta persona quería que lo llamen y por impedir que su hijo juegue con ellos por el hecho de ser trans, ¿no? Porque evidentemente no tenía 8 años, ¿no? Aunque esta persona se pueda percibir lo que quiera. Sin embargo, la realidad es una sola. Entonces, este tipo de totalitarismos son que obviamente nadie te va a poner una pistola en la cabeza, sino que esto necesita del Estado. Entonces, es por eso que también se dice que el feminismo es político, porque desemboca en el Estado, siempre va a desembocar en políticas públicas, porque fundamentarse por sí mismo de forma social es imposible, porque es totalitario. Entonces, cualquier cosa totalitaria necesita oprimir a quien se oponga. Por ende, siempre va a necesitar del Estado, de la política. Entonces, va a desembocar en un ámbito político. Por ende, es un movimiento político. En este caso, buscan ordenar esta esfera a su antojo y es lo que hace el feminismo. Busca mover todo para que encaje de esa forma. Entonces, este es un ejemplo, uno de los tantos ejemplos. En Francia se impedía que puedan decir la palabra señora, madre, padre, ¿no? En los hospitales, ¿no? Ese es un caso bastante sonado, ¿no? Y así con bastantes cosas que ya te impiden decir ciertas cosas, ya se te impide porque supuestamente va en contra de los valores que ellos te dan, ¿no? Y ahí, obviamente, ahí regresamos al segundo punto, que habíamos dicho, perdón, la alienación de conceptos. Supuestamente lo hacen por la empatía, ¿no? Lo hacen por empatía, pero de hecho la empatía no necesariamente es que te obliguen a decir eso. Sin embargo, en el cartel no te dice lo que van a hacer, solo te dice empatía. Entonces, wow, difícil oponerse, ¿no? O fundamentar algo en contra de eso, pero en realidad es lo que está detrás, lo que pesa, lo que importa. Siguiente punto, por favor. Ahora, quinto punto.
Ya tenemos 4 de 4 con el feminismo. Mesiánicas. Prometen el paraíso mediante la aplicación de sus ideas. Esto significa que lo que va a suceder es que todo lo que ellos te digan, tiene que hacerse así, ¿no? Y obviamente lo que vas a hacer es que va a ser una sociedad perfecta, una sociedad increíble, una sociedad hermosa, ¿no? Y es lo que te dice el feminismo. El feminismo te dice, aplicas estas ideas y ya no van a haber feminicidios, ya no van a haber violadores, ya no van a haber problemas sociales, ¿no? Y sin embargo, en países donde sí se ha aplicado esto, vemos que claramente no es así. No es así. Entonces, en los países donde se ha aplicado, vemos que en lo absoluto mejora. Y uno de esos ejemplos es aquí mismo en el Perú. Es aquí mismo en el Perú, donde se ha aplicado el tema de la tipificación del feminicidio, el tema del Ministerio de la Mujer, y no han ayudado en absolutamente nada, sino que cada año, de hecho, el feminismo crece más y más acá en el Perú, y ya consigo mismo que va creciendo el feminismo, van creciendo los feminicidios, van creciendo las discriminaciones, va creciendo todo lo que ellos supuestamente dicen que van a sustraer, ¿no? Y de eso hay pruebas, hay fundamentos, hay cifras. ¿Planteadas por mí? No. Planteadas por el mismo Ministerio de la Mujer con los feminicidios que hay cada año más y más en aumento. Al final de la charla les voy a dar las cifras exactas para que las puedan apuntar si quieren con la fuente del Ministerio de la Mujer. Siguiente, porfa. 5 de 5. 6.6. Hasta ahorita ha encajado con absolutamente todo el feminismo. Ahora vamos a ir por el sexto y último punto para poder llamarlo una ideología y poder refutarlo como algo negativo, ¿no? Entonces, estamos diciendo que ellos manipulan mediante un sentimentalismo relativista. Ahora, cuando hablo del tema de feminicidio, hago referencia a que eso obviamente es una definición de ellos, otra vez hablando de la alienación de conceptos. Sabemos que, según ellos, es un paréntesis para que quede claro, porque creo que probablemente creerán que la palabra feminicidio está bien dicha. De hecho, el homicidio, las mujeres, a ver, perdón, las feministas, mujeres feministas, creen que la palabra homicidio, el hom, viene de hombre, ¿no? Y que hombre hace referencia al ser humano como raza, ¿no? Como especie. En realidad no. En realidad viene de homo, que es de ser humano, ¿no? Como homo sapiens y ese tipo de fundamentos de lengua antigua. Entonces, en realidad, en otras palabras, es la sustracción de la vida de un ser, sea hombre o mujer, no importa. Eso es lo que significa homicidio. ¿Qué es lo que significa feminicidio entonces? Ellos están hablando, las feministas, el feminismo como tal, la definición que dan ellos mismos y que da la misma RAE, de hecho, para feminicidio, es asesinar a una mujer por el hecho de ser mujer. ¿Qué significa? Que ya te están soltando el propósito, te están soltando el motivo por el cual el asesino va a asesinar a una mujer, valga la redundancia. ¿Por qué lo va a hacer? ¿No? Porque es mujer. Sin embargo, aquí están entrando en un error gigante. Y es que el asesino no mata a mujeres alegremente, sino también mataría a la mamá, a la tía, ¿no? A la sobrina, a la abuela. Pero mata puntualmente, mata a una pareja, ¿no? Y está mal, totalmente condenable, un asco, no se tienen por qué hacer eso. Pero ¿qué voy con esto? Que hay un error de conceptos. No se mata por ser mujer, porque si no sería como los nazis que mataban judíos por ser judíos. Aquí están asesinando a una persona puntualmente, por un nombre específico, por una situación específica. Entonces no aplica como feminicidio, sino como homicidio. El feminicidio no existe. Lo que sí existe es un problema social que matan mujeres, como homicidio. Sí, las matan, no estamos diciendo que no. Pero el tema de conceptos es otra prueba más de la alineación de conceptos. Cómo se apoderan de las palabras, las definiciones. Y bueno, cerrando el paréntesis, ahora sí con el punto 6, 5.5. No, regresa, por favor. Ya, ahora sí, punto 6. Hablamos de que son emocionales, ¿no? Manipulan mediante un sentimentalismo relativista. Utilizan el sentimiento. Vemos el caso del aborto, por ejemplo. Wow, la niña que es violada, que no está lista para ser madre. Sin embargo, cada aborto cuesta $1.500 y se realizan bastantes, más de 1.000, ¿no? Miles de abortos. Entonces, todo ese dinero puede ser realmente, si quieren que lo pague el Estado, ese dinero puede ser utilizado para repotenciar el sistema de adopción. Es un montón de dinero. Entonces, ese dinero se puede utilizar para otros fundamentos, ¿no? Y obviamente no es por ahí donde vamos. Acá justamente habíamos tocado el tema de que la ideología no, una política pública no puede atacar el efecto del problema, sino la causa del problema. Y lo que hacen ellos es atacar el efecto, ¿no? Y cualquier forma el feminicidio, por ejemplo, no ataca al asesino, ¿no?
sino que se va con la consecuencia, con el movimiento social, con seguir haciendo movidas para llegar a la política, para obtener fundamentos de ahí, ¿no? Y no atacan el principio. Es por eso mismo que el feminicidio y las tipificaciones que existen referentes a esa equivocada palabra, lo que generan son más y más feminicidios. Y eso es una prueba legal que sucede aquí en el Perú y sucede en todos los países donde se ha aplicado esta política. Y va a seguir sucediendo, lamentablemente. No es una solución. Es por eso que es un error, porque es una ideología, no es la realidad realmente, es lo que ellos quieren que creas que es la realidad. Siguiente punto, por favor. Entonces, siguiente, por favor. Eso ya lo habíamos hecho, que era una ideología. Ahora sí, habiendo entendido que el feminismo llega a este punto de llamarse ideología, de ser una ideología, tenemos que entender que para que cualquier ideología, sea el feminismo, sea el liberalismo, sea la que sea, tiene que aplicarse mediante un poder. Foucault es uno de los principales autores que nos habla sobre este aspecto. Vamos a hablar, vamos a tocar 3 libros, nos queda media hora, así que vamos a hacerlo súper rápido. En estos 3 libros vamos a utilizar 3 silogismos, extraídos uno de cada libro, para poder entender los fundamentos del poder y vamos a relacionarlo con 2 palabras, el saber y la verdad. Lo que vamos a fundamentar, porque probablemente sean palabras extrañas o que no tienen mucho fundamento o relación con lo que estamos hablando para ustedes, de hecho, saber, lo que dice Foucault, referente al poder, es que el saber es poder, ¿no? Y un ejemplo de esto, por ejemplo, son las prisiones cubanas que hicieron en la época primera, cuando recién se ingresan al régimen comunista, donde los presos estaban siendo vistos por una torre de vigilancia al centro y los presos alrededor, y ellos no sabían quién los veía, ni en qué momento los veían. Era una estructura circular donde ellos realmente no sabían. Entonces, podían verlos como no, entonces ahí se juega con el cerebro, ¿no? Pero ¿a qué voy con este ejemplo? De que el poder rige sobre una aplicación de fuerza, de pensamiento, de intelectualismo sobre otro grupo de personas. ¿Quién aplica esto? ¿Quién sabe? ¿Sabe qué cosa? Sabe cómo maquillar la verdad. ¿Por qué? Porque el poder en realidad no es nada bueno. El poder es oprimir, es fundamentar o poner por encima cierto modo de pensamiento sobre otras personas. Es lo que hace el poder. Entonces, el saber es lo que fundamentaría el poder, es el medio, es la forma, es el instrumento con el que el poder actúa. Y llegamos a la verdad, que es lo más importante de hecho, es que, como sabemos, el poder no se puede apegar a la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace Foucault? Foucault hace una jugada bien interesante. Foucault te hace creer que él se pelea contra el poder, él es uno de los que lucha de forma revolucionaria contra el poder de cualquier tipo. Hay una tipología de 3 formas de poder, que de hecho es el poder político, el poder económico y el poder cultural, pero eso es otro aspecto, ¿no? Pero a lo que voy es que él dice que supuestamente se pelea contra el poder negativo, ¿no? Que es lo que nos imparten, lo que se nos es impartido en la sociedad, que estamos por eso obstruidos, ¿no? Que somos borreguitos, como le llaman, ¿no? Eso es lo que te dice Foucault. Y él, supuestamente, bajo sus ideas, lo que hace es decirte cómo tumbarte el poder, ¿no? Cómo bajártelo, cómo reventar el poder y ser tú quien rijas, ya no que te rijan a ti. Sin embargo, hasta ahí suena bien, ¿no? Suena que bien, hay que seguirle a este señor. Sin embargo, lo que él hace es hacerte creer que él está en contra del poder y te dice una serie de pasos que tú tienes que seguir para tú también tumbarte al poder. Cuando tú sigues esa serie de pasos, lo que estás haciendo es realmente formar parte del poder, de un poder más poderoso. ¿Me dejo entender? Realmente lo que el poder quiere es que tú creas que lo que tú estás haciendo está tumbándose al poder. Pero en otras palabras, lo que estás haciendo es fortalecer a un poder más fuerte. Es lo que quieren que hagas realmente. Es lo que hace el feminismo, ¿no? Empodera supuestamente a la mujer, la vuelve supuestamente revolucionaria, ¿no? Hace que vaya en contra de este tipo de cosas del feminismo, ¿no? Y con el feminismo, perdón, en contra del patriarcado, ¿no? Y ese tipo de definiciones absurdas que vayan en contra, pero realmente esa acción de que vayan en contra de forma revolucionaria, en contra de un supuesto poder, lo que va a hacer es que esa acción en esencia es lo que el poder realmente quieren que haga.
Entonces, un poder más poderoso crea un falso poder por debajo para decirles, hey, militantes, a este poder tenemos que tumbárnoslo haciendo esto. Pero siempre, al fin y al cabo, te van a decir lo que tienes que hacer. En otras palabras, te están cambiando de dueño. Entonces vamos a analizar silogismo por silogismo. Es un lenguaje relativamente complicado, así que vamos a ir parte por parte. Siguiente, por favor. Primeramente, tenemos que entender qué es la libertad. Entonces, como decía Hayek, vamos a entender la libertad como la ausencia de coerción, la ausencia de algo negativo, ¿no? De que alguien se meta en tu proyecto de vida, y siempre y cuando no traspases, ¿no? Como se dice, no traspases al otro aspecto, que seas tú, ¿no? Y de cierto modo lo que genera un daño social, un error social, no es libertad, sino libertinaje, la diferenciación de ambos conceptos. Entonces, la libertad la podemos entender en una oración como la ausencia de coerción. En estas palabras tenemos dos tipos de ausencia de coerción. El orden planificado, que lo vamos a llamar taxis, y orden espontáneo, cosmos. Si pueden apuntar esto sería increíble porque es información importante. Entonces, en el tema del orden planificado, que es el taxis, son todas las formas de libertad que se planifican, todas las formas de libertad que se prevén antes de su aplicación, como son las metas, los fines y las estadísticas. Pero nos vamos a quedar específicamente con los fines, la finalidad. Esa palabra va a ser clave porque la vamos a utilizar más adelante, la vamos a ver, de hecho, en cómo Foucault la utiliza. La finalidad de todo, ¿no? Y bueno, con las metas y las estadísticas estamos hablando un poco del Estado, ¿no? Los fundamentos de la propia persona humana, hacia dónde va, ¿no? De dónde viene y hacia dónde va. Y el otro lado tenemos el orden espontáneo, que es el cosmos. Eso es un poco de la parte metafísica, es un lenguaje más metafísico. Metafísico significa más allá de lo físico, más allá de lo tangible, algo más espontáneo, como su nombre lo dice, más emocional, que va a estar tipificado que es algo que nadie lo administra, ¿no? Es simplemente se conoce. Como tenemos dos ejemplos, que es la moral y el lenguaje. ¿Qué significa que nadie lo administre? Que nadie te tiene por qué decir qué es, ni cómo se hace, ¿no? Sino que nace contigo. Es por eso mismo que la moral o la libertad, por ejemplo, ¿no? La libertad nadie te dice cómo ser libre, se es libre, ¿no? El marxismo no te puede decir cómo ser libre, se es libre, se nace libre, ¿no? Entonces, ahí estamos con aspectos que simplemente aparecen. Esto es como el lenguaje, por ejemplo, no existe una persona que, bueno, él es el autor del lenguaje tal, ¿no? El lenguaje es parte, nacemos intentando comunicarnos, tendemos a la comunicación, a la socialización, como decía Aristóteles. Entonces, este aspecto espontáneo y el cosmos, en otras palabras, en el lenguaje metafísico, estamos hablando de la libertad bajo fundamento primero, fundamento de acto primero se llama esto, que es todo lo que tendemos sin que nadie nos lo diga. Y esto, justamente, este segundo punto del cosmos, es lo que la ideología se planea tumbar. ¿Y cómo lo hace? Camuflándose como taxis, camuflándose como orden planificado, diciéndote que esto es así, te van a dar metas, te van a dar finalidades y estadísticas, para decirte, para cambiarte el cosmos, para cambiarte el orden espontáneo como la realidad, por ejemplo, que no puede ser modificada. Y así es como opera la sociología, perdón, la ideología, por medio de tumbarse la libertad, diciéndote que vas a ser más libre. Siguiente, por favor. Entonces, pasamos al primer silogismo. Vamos a hablar sobre el tema del saber. Con esto vamos a entender en sí al feminismo. Y es que vamos a leerlo parte por parte, porque como parece un trabalenguas, en verdad es un lenguaje bastante complicado. Un silogismo, de hecho, así no es un libro de filosofía. El libro de filosofía explica cómo llega al silogismo. El silogismo es como decir la respuesta de un problema matemático, ¿no? La respuesta final. Entonces vamos a entender el procedimiento, parte por parte, cómo es que tenemos esta definición y cómo es que Foucault utiliza este tipo de lenguaje para manipular. ¿Quién es Foucault? Que hemos mencionado que es un sociólogo francés. De hecho, él es el padre, uno de los grandes de la sociología moderna. Es uno de los intelectuales de izquierda, obviamente, apegado al progresismo y todo ese tipo de ideas revolucionarias, entre comillas, quien fundamenta todo este tipo de cosas y la aplicación de las mismas de hoy en día. ¿Qué es lo que dice Foucault? Es lo que debe arrancarse. ¿Qué cosa? Estamos hablando del saber. Es lo que debe arrancarse. Se debe alejar de nosotros, ¿no? ¿Por qué?
aquí lo dice, efectivamente a la interioridad del conocimiento para recuperar en ello el objetivo de un querer. Aquí empezamos con los condicionales. Nos está diciendo, la interioridad del conocimiento. Nosotros conocemos ciertas cosas, como por vivencias personales, de forma empírica, hemos ido viviendo, hemos ido, a través de la experiencia, del empirismo, a través de la experiencia hemos ido conociendo bastantes aspectos de nuestra vida. Entonces, él te dice que esto debe arrancarse. Entonces ya estamos un poquito a traducir lo que hoy en día el feminismo utiliza con las palabras de la deconstrucción, ¿no? A la interioridad de nuestro conocimiento, al empirismo, en otras palabras, a lo que hemos ido conociendo a lo largo de nuestra experiencia de vida. ¿Para qué? Para recuperar en ello, aquí vienen los 4 condicionales. El objetivo de un querer, el fin de un deseo, acá estamos con la finalidad, el fin de un deseo, el instrumento de una dominación y el objetivo de una lucha. Estos 4 puntos son, en otras palabras, el feminismo y cualquier ideología. Así de fácil. Suena fácil, pero en verdad es más complicado, ¿no? Hay que entender el lenguaje. ¿Qué quiere decir con esto? El objetivo de un querer. No estamos hablando de que alguien quiere a alguien, claramente, ¿no? El querer es algo es una voluntad de obtención, es querer obtener algo. Entonces, el objetivo de un querer significa que arrancarse ese condicional inicial, arrancarse de la interioridad del conocimiento, todo lo que nosotros sabemos, ¿no? De forma espontánea, ¿no? Entre comillas, ¿no? De que supuestamente se nos ha enseñado. Él le llama a esto el poder. ¿No? Que eso que nos han enseñado, eso que hemos vivido, realmente no lo hemos vivido nosotros de forma natural, sino que el poder nos lo ha enseñado. Entonces él te dice, ok, ¿quieres tumbarte al poder? Entonces tienes que arrancar de tu mente lo que el poder te ha enseñado. ¿Cómo? En la interioridad de nuestro propio conocimiento, para recuperar 4 cosas. La primera, el objetivo de un querer. Nosotros queremos algo, deseas obtener algo, ¿no? Entonces tú tienes un objetivo de vida, quieres obtener una funcionalidad de algo. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿No? Ese es el objetivo de un querer. Esa es la ideología, en otras palabras, ¿no? Te la pones así suavecito, ¿no? ¿Cómo lo haces? Arrancándote, obviamente, el saber que te ha inculcado el poder. Entonces, ese es el objetivo de un querer. Ahora, ¿qué es el fin de un deseo? La finalidad de este querer, en otras palabras. Eso es lo que es. La finalidad de un deseo. El feminismo te plantea propósitos, te plantea supuestas ideas, que es la que obviamente ya las habíamos diferenciado entre las que son aplicadas para el militante y las que son las verdaderas, que son fundamentadas por el autor de la ideología. Entonces, esto significa que en realidad el fin de un deseo es lo que supuestamente va a estar condicionado al autor de la ideología. Y obviamente cuando te rechazas al poder, según Foucault, vas a recuperar ese fin del deseo, vas a poder ver realmente, te vas a quitar la venda, supuestamente, ¿no? Y faltan los últimos puntos, que es el instrumento de una dominación. ¿Qué significa? Que el hecho, te está diciendo que el saber, en otras palabras, es el instrumento de una dominación. Solamente que el poder te está diciendo qué tienes que saber y qué no. Entonces, al poder estar manipulándote, con el poder supuestamente te manipula y te dice cuáles son los principios, cuál es la verdad, va a ser un instrumento de una dominación. Porque ese es el instrumento que supuestamente el poder utiliza para dominar a la persona. ¿Cómo? Mediante el saber. Te van a dar ciertos principios, te van a dar ciertas realidades, tú vas a creer que lo has vivido de forma empírica, lo has aprendido con tu vida, pero en realidad es el instrumento para dominarte, es el instrumento de una dominación. Y como final es el objetivo de una lucha. Y aquí está, en la parte final. El objetivo de una lucha, a esto quiere llegar el poder, esa es su lucha, ¿no? El control totalitario. Ahora, esto que les he mencionado hasta ahorita aparenta tener sentido, ¿no? Aparenta ser fundamentado. De hecho, esto es lo que dice Foucault. Y de hecho, esta es la forma en la que manipula la sociedad, a la sociedad y a las ideologías. Esta es la forma que utilizan las ideologías para hacerlo. Entonces, siguiente punto, porfa. Eso es el saber. Siguiente, porfa. Ya.
el silogismo número 2, que es la verdad. Entonces, una vez que hemos entendido el saber, él nos está diciendo como conclusión, para no rayarnos, que de hecho el saber te lo da el poder, ¿no? Entonces sabemos que si el poder es malo, entonces lo que nos da el poder también lo va a ser. Por ende, los conocimientos que nos imparta el poder van a ser negativos, es por eso que hay que rechazarlos, ¿no? ¿Qué nos imparte el poder? Aquí te está diciendo, la verdad. Solo se ejerce poder mediante la producción de verdad. ¿Qué te está diciendo esto? Que el poder, en otras palabras, lo que está haciendo el poder es crear la verdad. Pero, ¿qué entendemos nosotros? Que la verdad no se crea, la verdad existe. Y una definición bastante paradójica para poder entender esto es que nosotros como personas no decimos la verdad, sino que decimos afirmaciones que se apegan a la verdad. La verdad es esencia propia, la verdad no puede ser dicha por alguien. Nosotros no decimos realidad, decimos cosas que se apegan a la realidad, que se apegan a la verdad. Pero ¿qué te está diciendo Foucault? Que el poder ejerce su propio poder, valga la redundancia, mediante la producción de la verdad. En otras palabras, el poder te está diciendo en qué creer y tú estás siendo un tonto útil en creer lo que el poder te dice y llamarle a eso verdad. Eso es lo que está haciendo Foucault. Entonces, ¿qué es lo que podríamos enfocarlos aquí? ¿En qué podría desembocar que nos diga esto? Podría desembocar en que Foucault nos va a decir, de hecho lo dice, que si quieres tumbarte al poder, tienes que negar entonces lo que el poder te dice, ¿no? Entonces, habría que entender si que realmente lo que el poder nos da es la verdad o nos da una mentira. Si el poder nos da verdad y si realmente existe ese poder, si realmente existe esa verdad, lo que quiere hacer es que neguemos la verdad, ¿no? Entonces hay que ir parte por parte porque se va complicando. Siguiente, porfa. El tercer y último silogismo. El régimen de verdad. Hay que entender, como lo dice acá, ¿no? Voy a leerlo puntualmente. Siempre hay subyacente a todo razonamiento, es decir, condicionado a cualquier razonamiento, cualquier forma de pensamiento, siempre hay condicionado a algo, la afirmación o profesión, o sea, que alguien exprese la afirmación consistente en decir, si es verdad, me inclinaré, o sea, si esto es cierto, lo haré, ¿no? Lo voy a hacer. Pero ese luego, o sea, ese posterior, ¿no? Es que ese condicional que nosotros mismos hacemos. Si esto es verdad, lo hago, ¿no? Entonces, ese luego, ese condicional para lo posterior que viene, no es un luego lógico. No puede basarse en ninguna evidencia y, además, es unívoco. ¿Qué significa? Que al decir que no es unívoco, significa que todos, a ver, podemos hacerlo de una forma distinta, ¿no? Ya empezamos a meternos en el tema del relativismo, y lo que te está diciendo es que es un ejemplo, básicamente, este silogismo, de que nosotros como seres humanos buscamos siempre apoyarnos en algo que ya ha sucedido, ¿no? Entonces buscamos apoyarnos en algo firme para tomar decisiones. ¿Cuál es esa firmeza? La verdad, la realidad. Si esta no tiene fundamento, entonces no puede ser aplicada. No podemos hacer esa acción. En este caso, Foucault nos está diciendo que si algo es verdad, no vamos a hacer, ¿no? Y este está diciendo que es lo que nosotros hacemos, y este está diciendo que eso está mal. Porque ese sí es verdad, esa verdad se nos ha sido dada por el poder, supuestamente. Eso es lo que el poder nos ha dado, ¿no? Entonces, acá está el tema. Y lo vamos a explicar antes de pasar ya a la última diapositiva. ¿Qué significa esto? En otras palabras, lo que está haciendo Foucault es llevarnos a la posverdad, que es lo que habíamos conversado al principio. Nos está llevando, de hecho, a la posverdad. ¿Por qué? Porque de hecho no existe tal poder. De hecho no existe tal poder que nos da las cosas como están. ¿Qué es lo que él está haciendo? Está negando la realidad. Él está negando la verdad. Él está diciendo, ok, todas las verdades que tú conoces hasta el día de hoy no son así, sino que alguien te las ha enseñado. ¿Me dejo entender? Entonces, sin embargo, podemos comprobarlo. Sí se puede comprobar. Sí podemos comprobar que las cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida pueden ser verdad. Estamos hablando de la verdad como realidad, que es la única verdad. No hay dos, no hay tres, no hay cinco. La verdad es la realidad, ¿no? Hablando obviamente desde el ámbito metafísico. La realidad es una sola y por ende es verdad. Entonces, él nos está diciendo que no es así. Que hay un poder supuesto, que la gente siempre va a vivir ofuscada en ese aspecto, ¿no? La gente siempre tiende a decir, ok, el sistema nos oprime, el sistema esto, el sistema el otro, el sistema, ¿no? Siempre nos va a hablar sobre algo que nos impone algo, que nos dice algo, ¿no? Y probablemente existe, de hecho sí existe,
pero no es este. Él lo que está haciendo, él de hecho forma parte de este poder, pero nos está volteando las miradas hacia un poder inexistente. Nos está creando un falso poder, diciéndonos que ese poder falso es quien nos imparte la verdad que conocemos, que de hecho la verdad que conocemos es la realidad, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, siempre y cuando se apegue a la verdad, a la realidad. Esa verdad se tiene que apegar a la realidad, si no, no es verdad. La verdad es la realidad. Cualquier cosa que se apegue a la misma, por ende es verdad. Entonces, él nos está diciendo que no, que tenemos que decirle no a lo que el poder nos dice, pero en realidad sabemos que ese poder no existe y sabemos que esa verdad que supuestamente nos da el poder, de hecho esa verdad es lo que él quiere que neguemos. Entonces yo les pregunto, ¿acaso les parece convincente, les parece bueno, correcto negar la verdad? Aquí ya, ¿qué significa negar la verdad? Entonces, ese es el siguiente punto. Él lo que quiere llegar es hasta aquí. Esta es su conclusión de esos 3 silogismos, que también son llamados los 3 axiomas del poder, en esos 3 distintos libros. Que lo que quiere hacer es que nosotros desemboquemos en un solo punto, negar la verdad. Que digamos, la verdad no existe. Eso es lo que él básicamente va a especificar. La verdad no existe, sino que la verdad la crea uno mismo. Y ahí entramos al tema del relativismo. Siguiente punto, por favor. Aquí está. Este es el gráfico para poder entender la sociología que plantea Foucault, ¿no? Obviamente la filosofía a veces es un poquito pesado hablarlo en el aire, entonces es mejor explicarlo con un gráfico para no perdernos tanto. El poder va a generar 2 cosas, según Foucault. La verdad y la falsa verdad, ¿no? Entonces nosotros sabemos que en realidad la verdad, que es lo que vemos ahí hacia arriba, lo que no tiene comillas, la verdad no es generada por ningún poder. La verdad existe. ¿Qué cosa es la verdad? Es la realidad. Entonces, la realidad no te la da nadie, porque acuérdense de lo que habíamos hablado al principio, las ideologías generan realidades, las ideologías te dicen que supuestamente es la realidad. Eso es lo que supuestamente te dice la ideología. ¿Me dejo entender? Entonces, supuestamente la ideología te está diciendo que la generación de la verdad, esa generación de verdad, es lo que el poder te está imponiendo. Pero en realidad la verdad no está, la verdad no puede estar alegremente en el aire, ¿no? Viniendo de un poder. La verdad, de hecho, existe por sí misma. La verdad es esencia pura, esencia propia, no pertenece a un poder, no es dada por un poder, sino que la verdad existe por sí sola, la verdad es la realidad. Entonces sabemos que ahí ya tiene un error, mi querido Foucault. Entonces él te está hablando de la verdad como falsa verdad, ¿no? Te está hablando de la supuesta construcción de verdad que el poder te genera. Entonces el poder te va a generar cierta forma de verdad, te va a decir que esto es verdad, y en realidad eso no es la verdad, ¿no? Entonces aquí está la diferenciación de ambas, la verdad verdadera y la falsa verdad. La verdad verdadera es la realidad, la que nosotros conocemos, y la que no proviene de ningún poder. Ojo, eso es importantísimo. La verdad no proviene de ningún poder, la verdad es por sí misma. Y el verdadero poder negativo es ese aquel que te da una supuesta verdad que no la es, ¿no? Pero ese es otro aspecto. Entonces, él te dice, en realidad, él se está refiriendo en realidad a la verdad verdadera. Él te está diciendo que el poder te va a construir una verdad. Y por ende, si quieres tumbarte el poder, si quieres salir de esta opresión, tienes entonces que negar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es lo que el poder genera. En realidad está maquillando la verdadera verdad con la supuesta mentira, ¿no? Que, ok, entonces las realidades, las cosas que tú conoces, son las que el poder genera. Entonces tienes que negarlas para negar al poder. Y esto va a desembocar en una sola cosa, la negación de la verdad. ¿Qué hace esto? La verdad deja de existir, como si vimos la flecha, la verdad deja de existir y se vuelve relativa. Un relativismo de verdad no concluye en otra cosa más que en caos social. Sabemos que la realidad es una sola, y cuando se quiere imponer un relativismo sobre la realidad, ¿qué significa? Que quiero aplicar algo que es totalmente subjetivo al individuo como algo objetivo para el colectivo. ¿Qué significa? Para la sociedad en general. En este sentido, cualquier cosa que sea aplicada de forma general y totalitaria
pero tiene origen en mí, en un individuo, en una sola persona, no puede aplicarse para todo el mundo. Entonces lo que está haciendo es que, primero, que niegues la verdad, te despojes de tu firmeza de principios, porque habíamos dicho, el ser humano se basa en una firmeza para expresar sus principios. ¿Cuál es esa firmeza? La verdad. Entonces, Foucault está haciendo que niegues la verdad porque supuestamente te dice que la verdad viene de algún lugar llamado poder. Entonces, si esta verdad se apega a la realidad, entonces no viene de ningún poder, sino que es la realidad. Ahí está el error de Foucault. Pero en realidad no es un error, en realidad es un engaño, ¿no? A eso lo sabemos. Entonces, en realidad no es un error, es un engaño que te está haciendo creer que el poder genera esa cosa. Entonces, de esa forma, si tú quieres tumbarte al poder, tienes que negar la verdad. Una vez negada la verdad deja de existir entonces. Y se va a volver relativa a la persona. Cuando la verdad se vuelve relativa, se aplica mediante ideologías. Y así es como llega la ideología como solución perfecta para cualquier tipo de problema social, ¿no? Así es como al menos lo ve la gente. Así es como existe el feminismo, el marxismo, ¿no? Todas esas ideologías que han sido nocivas y probablemente son nocivas para la sociedad, mediante esa forma, la negación de la verdad y la aceptación del relativismo como fundamento propio de la verdad. Realmente ya la verdad ya no existe, ¿no? Entonces no ven eso de la post-verdad que habíamos mencionado, que de hecho es fundamentar una mentira para todos, ¿no? Algo que no tiene fundamento fáctico, que no tiene nada por detrás, niegas la verdad y si niegas tu firmeza, tienes que basarte en algo. ¿En qué? Te vas a basar en lo que la ideología te dice que es la realidad. Entonces lo que está haciendo este señor es hacerte creer que está luchando contra el problema, ¿no? Eso es un poder más poderoso todavía, ¿no? Podemos llamarlo así para no confundirnos. Ese poder te hace creer que lo resistes, pero en realidad lo fortificas. Este señor te está diciendo creer que él está en contra del poder, pero en realidad hacer lo que él te dice que hagas te va a hacer parte de ese poder. Y así es como operan las ideologías. Es por eso que a las militantes feministas las ves con el puño en alto, creyendo que están haciendo ¿qué cosa? Revolución. Ellos creen que están haciendo eso. Creen que son revolucionarios, pero en realidad el mismo poder poderoso desea que estas personas hagan eso. Porque de hecho, esa creencia de que están haciendo revolución las vuelve parte de un poder más poderoso. Eso es la forma de control totalitario que existe en la sociología para entender en sí cómo funciona esto. Entonces, bueno, creo que ya estamos con la hora y sin más, eso sería todo. Si alguien tiene alguna duda, pueden dejar la pregunta. Si tienen una pregunta, totalmente sujeto a responder sus dudas. Y muchas gracias. Bien, si alguien tiene alguna, si alguien tiene alguna duda, por favor, déjenla en los comentarios. Todavía no me ha llegado ninguna. Eh, y ya para dar término a este seminario, ¿no? Sí, justo ponen por chat que todo claro. Bien. Y bueno, si no hay ninguna pregunta, ninguna cuestión, creo que ya podríamos dar por finalizada la charla, por dar finalizado el seminario. De hecho, agradecerles a las personas que se han podido unir al Zoom en estos 4 días. Hoy día ha sido el último día y saber que obviamente el dinero que hemos recaudado va a ser utilizado para la misión Pro Vida ahora en la Libertad, en la Sierra de la Libertad. Y en verdad, gracias nuevamente a las personas que se han podido juntar y todo. Sé que a veces esos temas son un poco extensos, un poco pesados de entender. Y nada, una vez más, gracias. Y si tienes unas últimas palabras, Lucía, ya para finalizar. Bueno, igual, ¿no? Agradecer infinitamente por el apoyo que nos han dado, por querer formarse y a la vez aportar a esta causa de la que estamos trabajando en Generación Cultura y nada, realmente muy agradecida por el apoyo que nos han estado dando y espero que también volvamos a repetir las charlas, ¿no? En algún otro momento. Y bueno, eso, ¿no? Les agradecemos infinitamente a todos. Gracias a todos y nos vemos una próxima vez. Síganos en Generación Cultura, arroba Generación Cultura en Instagram. Gracias Listo. y hasta luego. Chao. Hasta luego.